Hola, buenas tardes. Esperamos un minutito que ya me designen como hospedador y continuamos con la clase, o empezamos, mejor dicho. Hola, doctora. Ya la hice hospedadora. Ah, perfecto. Gracias, Juliana. Gracias. ¿Cómo andan? Hola, profe. Buen Hola, día. Nicolás, buen día. Hola a todos. Hola, Hola, buen día. profe. Buen día. Buen día, profe. Hola, Bueno, profe. hola Doctora, chicos. buen día. ¿Le puedo Sí, hacer una pregunta? por supuesto. ¿Esta clase va a ser similar o igual a la que fue el lunes con la otra comisión? Sí, Ah, bien, perfecto. sí, Muchas gracias. exactamente. Porque hubo algunos alumnos que pudieron estar, otros no, pero bueno, la debo dar igual. ¿Ahí siguen viendo donde dice proceso de ejecución exclusivamente o no? ¿O ven todo así Sí, Se ve profe. PowerPoint. pero el Profe, PowerPoint bien completo? sí, sí. Perfecto. Te puedo hacer Sí, una cosa. Tengo una duda de otro tema, no sé si querés que te la haga ahora o al final de la clase, ¿qué como, tema es? como quieras. Es ¿Sobre qué sobre tema? las notificaciones. Pregunta ahora mientras van entrando los que No faltan. termino de entender bien. O sea, la notificación, como el principio general es que las notificaciones se hacen Ministerio Legis. Sí. Y bueno, después también está la cédula. Y ahora con el tema de la pandemia, o sea, ¿no pasa a ser las notificaciones electrónicas el principio general, digamos? O sea, no termino de entender bien dónde van. No, no, la notificación electrónica suple la notificación cédula soporte papel. Ah, bien, es eso lo que reemplaza. Eso es lo que suple. No Lo terminaba de que, entender en dónde claro, iba. no, la regla sigue siendo la notificación Ministerio Legis, pero las resoluciones que se tienen que notificar por cédula, en vez de ser una cédula en papel, es una cédula electrónica. Ahora, si la cédula electrónica la tenemos que enviar a un domicilio constituido, por ejemplo, a mi estudio, no me va a llegar al estudio la cédula impresa que me la trae el oficial notificador. Me va a llegar a mi dirección de correo, digamos, bueno, no es dirección de correo, a mi casilla electrónica, de notificaciones electrónicas. Me llega ahí. Ahora está la modalidad de las llamadas. Hay alguien que está con el micrófono abierto, si puede silenciar, creo que es Rafael. A ver si puedo yo de acá silenciarlos. Ahí está. Em, ahí. Entonces, si la cédula, entonces, por ejemplo, las notificaciones auto notificables es cuando, por ejemplo, el juez dicta una sentencia interlocutoria, una sentencia definitiva, que son resoluciones que siempre se notifican por cédula. ¿Qué hacemos entonces con esa? ¿Qué hace el juzgado? Dicta la resolución, la sentencia, e inmediatamente emite la cédula electrónica al domicilio electrónico de cada una de las partes. Es como si fuera que dicta la resolución y arroban a todos los domicilios constituidos, porque el domicilio nuestro es el quit del abogado, el domicilio constituido, el quid del abogado, más el arroba, bueno, todos los datos que ustedes ya saben de SCA, SCJ, punto gov, bueno, notificaciones, punto SSJ, punto gov, punto ar, creo que es así. Entonces, el juzgado directamente dicta una resolución por una de las últimas acordadas al respecto de la Suprema Corte de la provincia, debe dictar, debe notificar conjuntamente, es decir, que dicta la resolución y manda las cédulas electrónicas a todas las partes. Eso está supliendo la cédula soporte papel.
que nunca se convierte en papel, salvo que yo la imprima una vez que me llegó a mi computadora, o que yo entré en el token, con el token y la vi. Si la cédula le tiene que mandar a un domicilio real, vamos a dar cuenta que fuera de honorarios, que se notifican en el domicilio real siempre, salvo que la notificación sea personal, entonces ahí yo, como abogado, hago la cédula, la mando, y el juez, y aparte pongo que va dirigida a la Oficina de Notificaciones de Mar del Plata, el juzgado la controlan y la mandan a la oficina. O sea, es como que ellos mismos autorizan el envío que yo intenté. Y llega a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, donde la imprimen y la llevan con el código QR de firma y con el link donde figura el tema de las copias, donde se puede acceder a las copias, la llevan en papel al domicilio real. Ah, bien, Una perfecto. notificación de demanda, que sería un Claro. domicilio anunciado. Entonces, las notificaciones electrónicas lo que suplen son las cédulas que iban en soporte papel a domicilio constituido. Porque si es a domicilio real, igualmente se sigue haciendo. Claro, pero se sigue haciendo en papel en la medida que la fase en la que está el departamento judicial permita que el oficial notificador haga una diligencia normal, si no hace solamente las urgentes o con habilitación. Pero además de eso, en realidad nosotros antes las confeccionábamos en papel y las presentábamos a control, y ahora las mandamos en forma electrónica. O sea que todas son electrónicas, cómo se confeccionan y se envían al juzgado. Claro, eso es lo que me daba la duda a mí. Pues yo veía Claro. notificaciones electrónicas y me parecía que todas eran. Por eso te preguntaba Sí. si vino a suplir a lo del Ministerio de Leyes. Exactamente, todas son electrónicas, pero se notifica en forma electrónica cuando es un domicilio constituido. Se notifica en soporte papel cuando es un domicilio real o denunciado, en cuyo caso lo imprime la Oficina de Notificaciones. Pero la Oficina de Notificaciones no es que te imprime la cédula e imprime toda la documental. A lo sumo imprime la cédula con algún escrito y después sí tenés el link para ingresar o el código QR para ingresar y poder ver la documentación directamente, toda escaneada. ¿Mm? Ah, bien, ahí creo que terminé de entender. O sea, no es que suple al Ministerio de Leyes, o sea, es como, lo que hay que ver es cómo se notifica, no cómo se confecciona. Exacto. Bien, perfecto. Pero igual es Buenísimo. importante cómo se confecciona, Juan. Claro, pero También digo, es un tema. para mi duda, o sea, Sí, claro, sí, es bien, cómo se notifica. Pero, perfecto, gracias. y la No, notificación, o sea, Ministerio Legi sigue siendo la misma, es automática. Es automática. Pero Profe, ya ahora que no existe el expediente soporte papel, tampoco, salvo los viejos, ¿no? Pero los nuevos ya no tienen soporte papel, tampoco existe más esto de que voy a dejar nota para no quedar notificado. Porque la realidad es que está todo en la MEP y está todo escaneado. ahí, perfecto, ahí me cerró todo. Gracias. De nada. Decime, perdón, Nicolás. profe. También esto va a ser dependiendo de la resolución judicial que emite el juez, ¿no? Porque si es una sentencia definitiva, se tiene que notificar exclusivamente por cédula en soporte papel, ¿o no? ¿O No. puede ser notificada también por La notificación cédula, electrónica? Ah, la cédula es notificada en forma electrónica, porque la acordada lo modificó eso. A bueno, ver, tenía entendido que era sentencia definitiva. la cédula electrónica es lo mismo que la cédula de notificación que ustedes estudiaron del 135. Claro. Es lo mismo. La diferencia es que el oficial notificador no va a tocar el timbre, digamos, y deja la cédula en soporte papel. Va a tocar el timbre y va a dejar la cédula cuando haya que notificar en el domicilio En el domicilio real. real. Sí, sí, sí. Si no, no. Ya las notificaciones que son al legal se hacen en forma electrónica, todo el proceso es electrónico. Entonces es rapidísimo. Pero acuérdense también la diferencia, y Juan también en base a lo que vos me preguntaste, porque eso también da lugar a dudas, a veces o a confusión. Si a mí me llega la cédula en soporte papel hoy a mi domicilio, miércoles 7 de julio, yo quedo notificada hoy. Me vence el miércoles que viene, que en este caso no sería el miércoles porque el viernes es feriado, o sea que sería el jueves o viernes de la otra semana con cargo, si tengo 5 días, por ejemplo, para apelar. Hoy me llega, mañana es el primer día del plazo.
Si me llega en soporte papel a mi domicilio real o denunciado. Si me llega la notificación en forma electrónica, ya ahí cambia la situación. Porque si me llega en forma electrónica, por ejemplo, me la notifican al domicilio que yo tengo, a mi domicilio electrónico, y me llega hoy es miércoles, se entiende que quedo notificada el próximo día hábil, perdón, el próximo día de nota, que sería el viernes, pero como el viernes es feriado, pasa el lunes. O sea que, en cuanto a cuándo queda notificado y cuándo empiezan a correr los plazos, la notificación por cédula opera como la notificación Ministerio Legis, la notificación por cédula electrónica, perdón, al domicilio electrónico, opera como la notificación Ministerio Legis. En una es automática, que eso es lo que ustedes tienen que acordarse. ¿Qué tengo que hacer para quedar notificado? Si es automática, Ministerio Legis, nada. Pero si la notificación es en soporte papel o electrónico, ahí va a ser. Si es papel, el día que la recibí; si es electrónico, el siguiente día de nota. ¿Está claro eso? Eso es Bien. fundamental. No confundir. ¿Está? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, antes de entrar en procesos de ejecución, que muchos de ustedes ya estuvieron en la clase pasada, pero igualmente la idea de hoy era dar eso y algún otro repasito que tuvieran, voy a darles algunos conceptos. Yo igual les subí material sobre lo que es los procesos colectivos, porque de eso no habíamos visto nada en ninguna de las clases, porque ellos ya lo habían visto con otro profesor. Nosotros tenemos que marcar la diferencia de los procesos colectivos de los procesos subjetivos. O sea, en general, cuando nosotros estamos hablando de los procesos judiciales, sabemos que los procesos judiciales siempre tienden a proteger, o sea, el concepto tradicional de los derechos, de la tutela judicial de los derechos, es tutelar los derechos privados, ¿no es cierto? Entonces, el titular del derecho, que es el legitimado activo, que invoca la vulneración de su derecho, es el que luego va a acceder a la justicia y a pedir al juez que haga lugar a su pretensión para resarcir el daño que le está sufriendo. Digamos que ese es el concepto original de lo que es la jurisdicción y lo que es la tutela jurisdiccional. O sea, nosotros en general siempre hablamos de esa protección del derecho subjetivo. Sin embargo, que eso ya algo hemos visto de esto cuando hablamos de las clases de tutela judicial efectiva y demás, ahí empezamos a ver que justamente los cambios que se fueron generando en el mundo, el reconocimiento de los derechos, de la protección de los derechos humanos a partir de las guerras mundiales o con posterioridad a las guerras mundiales, cómo se fueron implementando las declaraciones sobre los derechos humanos, tanto en América como a nivel universal, durante el siglo XX, empiezan a generar como una categoría de los llamados derechos humanos, que son los llamados derechos de la tercera generación. Esto entonces empieza a generar también la necesidad de poder tutelar derechos que se vulneran con relación a masas o a grupos. Ya entonces no estamos hablando de un damnificado, estamos hablando de un grupo de personas, de un grupo social, de un sector de la sociedad o de una categoría social que pueden sufrir una vulneración. O sea, si nosotros estamos hablando de todas las cuestiones vinculadas en su momento, por ejemplo, que fue lo que más motivó en la Corte Interamericana de Justicia, la Corte Interamericana, bien digo, y la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, o la Declaración Universal, ¿qué es lo que empezó primero a regular? La protección de los derechos en cuanto a la vulneración por las aprehensiones ilegales, por la desaparición forzada de personas que estaban en manos del mismo Estado, o no, en el caso de Argentina era el Estado, o sea, a través de la dictadura militar, la que vulneraba los derechos humanos.
La Corte Interamericana, a través del Pacto de San José de Costa Rica, protege estas cuestiones y empiezan a surgir distintas declaraciones y los distintos países empiezan a adherir y a bregar por la protección de estos derechos. Pero acá nosotros no podemos hablar de derechos individuales, porque esto fue una política que se hizo, o sea, una política que fue destinada a determinadas personas que fueron desaparecidas. O sea, le estoy dando este ejemplo, como podemos hablar hoy en la actualidad de todo lo que es derechos de tutela de los derechos de género, o sea, todos los que son grupos minoritarios o que tienen alguna forma de desprotección, ya sea a razón del género, por una cuestión de fuerza física o carencia de esta, por una cuestión institucional o por una cuestión histórica de concepción sobre la posición patriarcal en contra de los derechos de las mujeres. Lo mismo pasa con la protección de los derechos del niño o en este momento también la protección de los derechos de las personas que puedan ser gay, lesbianas, transexuales. Son sectores que son desprotegidos, que han sido vulnerables, que han sido discriminados. Eso por un lado, eso fue generando como un cambio de mentalidad, que es esto que llamamos, como le dije hoy, los derechos, o han sido llamados de tercera generación. Entonces, para poder tutelar estos derechos o estos intereses, se han empezado a crear los llamados intereses difusos, pero difusos en cuanto a que son difundidos, en el sentido que no es necesario determinar quiénes son las mujeres o quiénes son los niños o quiénes son los aborígenes o quiénes son los transexuales. Lo importante es que hay sectores que han visto vulnerados sus derechos y que a través por eso les digo, distintas razas o distintas culturas, o también esto se ha ido sumando a, por ejemplo, personas que son las que requieren de ciertos servicios o prestaciones y que están sometidas a un monopolio. O como podría ser, por ejemplo, si nosotros hablamos de una compañía de seguro. La compañía de seguro son contratos de adhesión donde no tenemos mucha posibilidad de discutir porque es o esto o no te aseguro, o una empresa telefónica o de proveedora de internet que estamos en manos generalmente monopólicas porque son las mismas corporaciones que manejan todas las redes. Entonces, todo este tipo de intereses, todo este tipo de derechos, donde no hay sujetos, víctimas identificables con nombre y apellido, o que no se requiere necesariamente que así lo sea, han generado pactos, convenciones internacionales, cartas fundamentales, que protegen y generan la posibilidad de acceso a la justicia a través de los procesos colectivos. ¿Por qué son los procesos colectivos? Porque pueden estar protegiendo a un grupo o a un sector indeterminado de personas. Esto es importante que ustedes lo tengan presente. Ya hemos hablado del tema, no especialmente en este punto, pero sí en otros puntos anteriores del otro. Estoy mirando acá el programa. Acá nosotros, yo ahí por eso les subí el material para que puedan leer, porque ahí van a encontrar bastante material, pero no dejen de perder de vista qué es lo importante. Entonces, después vamos a encontrar que hay asociaciones, ONG, que justamente pueden ejercer la legitimación activa en representación de determinados ciudadanos. Un caso muy común es la facturación excesiva que hacen las telefónicas, por decirles algo, o el servicio de internet, o de cable, que a lo mejor en vez de cobrar, no sé, 1.499, cobran 1.500. Ese peso que cada uno de nosotros pagamos de más, a nosotros no nos significa nada, pero si ese peso lo multiplicamos por miles de personas, significan miles de pesos, o cientos de miles. Entonces, el defensor del pueblo o un representante o una ONG que esté registrada para ello pueden iniciar este tipo de acciones. Una de las grandes acciones es el amparo. Una es el amparo.
El amparo es la forma de garantizar la vulneración de los derechos, que ya sabemos que tramita por un proceso sumarísimo. Pero en general, estos derechos difusos, que son de incidencia colectiva, están ya garantizados por la Constitución. Y la Constitución, a partir de la reforma del 94, incorpora el amparo como forma de garantizar la vulneración de estos derechos, ya sea en forma colectiva o en forma individual, ¿no es cierto? Estoy viendo a ver si había alguna otra cosita que les quisiera decir, pero bueno, básicamente ese es el fundamento que me interesa que ustedes conozcan. Cuando hablamos del amparo, no necesariamente, por supuesto no tienen que saber cómo es el trámite procesal, pero sí tengan presente que el amparo es la tutela judicial efectiva que nos da la Constitución en nación, en provincia y las leyes de amparo específicamente, que se puede utilizar ante la negativa de acceso de una persona para preservar un interés jurídico protegido determinado. Y que puede ser iniciado también por una organización en pos de los intereses difusos o procesos colectivos. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, otro tema que no se los dije, pero que también es importante en esto de los intereses colectivos, es cuando hablamos de los procesos vinculados, por ejemplo, con bienes determinados que son bienes para todos nosotros, como puede ser la salud, el medio ambiente. Ahí entonces todos los ciudadanos requieren de un medio ambiente saludable. Todos. Entonces, es muy común encontrar procesos colectivos vinculados con estas cuestiones, como fue en su momento el tema de Mendoza, que fue un juicio que se hizo por la contaminación del riachuelo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El Perdón, artículo... profe. Sí, decime. Esto es la protección de los derechos de incidencia colectiva, ¿no? Que habla el Código Sí, Civil y Comercial. exactamente. Que habla también la Constitución. Y la Constitución, sí. Exactamente. El artículo 43. El artículo 43 de la Constitución Nacional, no de la provincia, dice que las asociaciones que justamente tengan por fin proteger estos derechos o estos intereses comunitarios, ¿no? O colectivos, pueden, en la medida que estén registradas, según la ley, que la ley que determine cuáles son los requisitos y la forma en que tienen que organizarse y registrarse, tienen legitimación activa. Y eso es lo novedoso, lo importante. Que no es que van en representación de fulano, mengano y menganito. No, ejercen la representación con relación a todos los estudiantes universitarios que necesitan el acceso a la educación en forma presencial, por decir algo. O la cuestión que sea. O todas las personas que están vulnerados sus derechos ante la contaminación de un río. Entonces la representación tutelar incluso hasta se puede dar también de forma anticipada ante el peligro, y acá también, como dijo Nicolás, acá también entra el Código Civil y Comercial, que sabemos que el Código Civil y Comercial prevé o regula, mejor dicho, la prevención del daño. Entonces también habilita la posibilidad del acceso a la justicia cuando el daño todavía no está consumado, pero es previsible que en poco tiempo va a ocurrir. Entonces, bueno, es esa cuestión de la representación y de la legitimación es muy distinta cuando hablamos de los procesos colectivos que cuando hablamos de los procesos individuales de los que venimos hablando siempre. ¿Está? Perdón, profe. Sí, decime. O sea que esta sentencia del proceso colectivo no va a tener efecto exclusivo y excluyente para el actor que inició esta acción, sino que va a tener efecto para todas aquellas personas que se encuentren en esa situación de vulneración en la que se encontraba el actor que inició la acción. Exactamente. Que el actor puede ser, a ver, no es que es un actor que lo hace para todos. Si lo hace una persona sola, no es que para todos los que estén en igualdad de condiciones es aplicable. No, porque ahí nosotros hablamos de la sentencia como una norma individual de conducta, no va a tener efectos con respecto a terceros.
Pero si el que ejerce la acción es una ONG o una asociación o el defensor del pueblo, o sea, o el colegio de abogados en representación de sus matriculados, es una entidad que ejerce la legitimación, pero en nombre de personas que no están identificadas, sino que él observa que, te digo cualquier cosa, que el mar tiene una determinada contaminación. Entonces el defensor oficial en representación de los ciudadanos marplatenses interpone una acción a fin que pase tal cosa con el mar. O a todos los usuarios de tal compañía de celulares. La ejerce la ONG o el defensor del pueblo. No es que va a convocar a todos los que tenemos el mismo celular para que presentemos la demanda. No. Entonces después, con esa sentencia, cada uno de los que seamos usuarios podremos reclamar a la empresa o directamente la empresa va a ser condenada para que reintegre las sumas que fueron retenidas a cada uno de sus usuarios. Esa es la condena. Claro. ¿Se entiende? Esto es muy frecuente en materia del consumidor también, ¿no? Los procesos colectivos. Exactamente. Eso era lo que iba a decir. Normalmente, cuando nosotros hablamos de este tipo de cuestiones, ¿no?, de derechos difusos, el sujeto afectado, como te dije hoy, es uno de los titulares legitimados activos y ahí va a tener la sentencia de efectos para él solo. Pero cuando hablamos de los usuarios o los consumidores, encontramos otras protecciones también. Entonces, en ese caso, puede haber una asociación que represente a los usuarios y consumidores y que tenga efectos con respecto a todos. Pero si es uno solo, individualmente va a ser lo mismo. Va a tener efectos para sí mismo. Y como la sentencia no es una norma general, sino que es una norma individual, podrá ser utilizada como un antecedente o, si esto llegara a la Suprema Corte de Justicia, podrá generar doctrina legal que después podrá exigirse que se apliquen en otros procesos. Pero cuando el que inicia la acción es una entidad, como te decía hoy, un colegio, un defensor público, defensor público, no el defensor oficial del Ministerio Público, sino el que cumple el rol de defensor, de defensor público de la comunidad, ¿no? O una ONG, ahí sí va a tener efectos para todos aquellos que estén en igualdad de condiciones. No sé si escuchan el perro ladrando. Pero se escucha igual. Perfecto. Nos escuchan a los dos. A él y a mí. Sí, a los dos, a los dos. Profe, una Sí. pregunta. Dime. La diferencia con el litisconsorcio sería que los beneficiados no están determinados y que el interés en el proceso colectivo es difuso. El litisconsorcio es distinto porque son más de un sujeto reclamando la misma pretensión contra los mismos demandados. Y la sentencia es una norma individual de conducta que tiene efectos para ellos. Si la legitimación activa la ejerce una ONG, va a ser, y es un tema vinculado por ejemplo, con derechos del consumidor o usuarios, va a tener sus efectos para todos aquellos usuarios o consumidores que estén en esa situación. Entonces ya la norma tiene un destinatario indeterminado. La norma, hablo de la sentencia, ¿no? Tiene un destinatario indeterminado, porque va a ser mucho más amplio. Porque no es lo mismo que ejerza el defensor del pueblo que lo ejerza el legitimado, ahora, o el afectado. Si se juntan un grupito de afectados y todos ejercen la misma acción, no tiene efectos colectivos. Podría ser utilizado como un antecedente. ¿Está claro, Ignacio? Sí, pues se me hacían parecidos, entonces tenía que preguntarlo. Bueno, ¿qué otra cosa? Profe. Sí. En este caso de los procesos colectivos, para acreditar la personería, esta ONG actuaría ¿cómo actúa? ¿En carácter de apoderado? ¿En carácter de patrocinante? No.
No porque no está representando a fulano, mengano y menganito. La ONG tiene que estar registrada de acuerdo a la ley aplicable en el lugar que corresponda, tiene que estar registrada, tiene que estar, cumplir con todos los requisitos en cuanto a y las formas en cuanto a su organización, y debe estar registrada. Bien. Dentro de sus requisitos tiene que estar la potestad de poder iniciar una acción. Entonces la inicia la ONG sola. Claro, sí, 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 sí. Esto No es lo que no en me cerraba, porque nombre de otros, porque si si fuera en era nombre de patrocinante otros, tenía que firmar todos los clientes, por así decirlo. exactamente, si fuera en nombre de 10 personas, ahí sería el ejemplo que dijo Ignacio. Hablaríamos de una legitimación activa. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, un litisconsorcio Distinta, porque sería la de las disfuncional. que están presentados. A ver, lo estaba viendo. Bueno, pero para ir a calmar el perro va a ser medio complicado, así que sigamos con esto. Si ustedes me escuchan, no hay ¿El perro problema. es tuyo? De mi hermano. Bueno, en realidad de mi sobrina. Pensé que era del vecino. No, de mi sobrina, no. Pero me parece que no sé dónde anda por eso, pero bueno. Bien. Bueno, más o menos el tema está tratado, después cualquier cosa me lo consultan, pero igual tampoco, o sea, con eso y con los que les subí del material, que es un artículo de la ley, tienen material de sobra. Vamos entonces a continuar con procesos de ejecución como para poder avanzar con este tema. Bien, los procesos de ejecución, como ya vimos en varias oportunidades, se clasifican en ejecución de sentencia, juicio ejecutivo y ejecuciones especiales. Esperen un segundo, voy a ver si logro. Sí, tranquilo. Bueno, no fue posible, como verán, se sigue escuchando. Espero que mañana no pase lo mismo con el examen. Bien, ¿cuál es la finalidad? Esto lo hemos visto infinidad de veces y fundamentalmente cuando hablamos de las diferencias entre el proceso de conocimiento y de ejecución. ¿Qué es lo que tienen que tener bien en claro? Porque si no es imposible lograr entender todo lo que sigue. La finalidad, por supuesto, que de un proceso de ejecución es lograr el cumplimiento efectivo de una obligación. Dentro de lo que es la tutela judicial efectiva que hemos visto, ¿se acuerdan? Para el primer parcial, ¿qué habíamos dicho? Que el Estado tiene que dar las herramientas necesarias para que la parte que tiene una sentencia logre el cumplimiento, que no puede el Estado garantizar que se la van a cumplir, porque si es insolvente la persona es imposible que la cumpla, pero sí tiene que dar las herramientas para que intente hacerlo. Entonces por eso acá les aclaré esto, que ya lo vieron, ya lo deben saber de memoria de todo lo que tardé. Bien. Ejecución de sentencias. Acá lo que va a diferenciar los tres tipos de procesos de ejecución es cuál es el título.
Esa es la diferencia. Si hablamos de ejecución de sentencias, el título es una resolución judicial. Por eso se habla de títulos ejecutables. A diferencia del juicio ejecutivo, que es el otro proceso que vamos a ver, donde el título es un instrumento que no es judicial. Entonces, ¿cuáles son las grandes diferencias que hay entre la ejecución de sentencia y el juicio ejecutivo? En una tenemos una resolución judicial que surge de un proceso. Si la resolución judicial surge del proceso, ¿qué efectos tendrá la sentencia que se pueda dictar en la ejecución de sentencias? ¿Podrá ser modificada en el futuro, en otro proceso posterior? Adquiere calidad de cosa juzgada en sentido material. Cuando se Claro, dicta. porque en realidad, exactamente, ya no podemos volver atrás. Una vez que se haga una ejecución de sentencia y la persona logre que el obligado cumpla con su obligación, se terminó el tema. ¿Mm? No podemos volver a discutir. ¿Por qué? Porque ya la discusión fue previa. Y esto es la culminación para lograr la eficacia de la decisión tomada en la sentencia. ¿Está? Cuando hablamos del juicio ejecutivo, el título es un instrumento privado que puede haber sido celebrado mediante escritura pública, pero no es judicial. Y es ejecutivo, que no es lo mismo que ejecutable. Porque ejecutivo, ¿qué significa? Que por sí tiene fuerza para lograr el cumplimiento forzado, pero hay presunción de certeza del derecho, no verosimilitud. O sea, hay muchos elementos que nos hacen ver que evidentemente esa persona tiene derecho. Profe, este Pero, sería el caso en que se incumple el acta de cierre de mediación. O sea, llega a un acuerdo en una mediación con el acta de cierre de mediación y no lo cumple la parte. no, Entonces, eso es ejecución de sentencia. bien, perfecto. Eso es porque el acuerdo hay que homologarlo. Fíjate que después lo vemos, Sí. pero que fíjate que es el 498, inciso 1, que ahí lo tienen. El acuerdo hay que homologarlo. Entonces tiene los mismos efectos que una sentencia. Pero si nosotros estamos hablando de, por ejemplo, un cheque rechazado por el banco por falta de fondos o por cuenta cerrada, o estamos hablando de un pagaré con fecha de pago que venció, o estamos hablando de una deuda de expensas, ahí el título es privado. Por ende, una vez que se cumple la obligación, se puede volver a iniciar un proceso de conocimiento posterior para repetir lo que se pagó de más. ¿Por qué? Porque la sentencia que se dicta en el juicio ejecutivo adquiere la calidad de cosa juzgada en sentido formal, no material. ¿Está? Entonces, primera diferencia, unos son títulos ejecutables judiciales, los otros son títulos extrajudiciales, que pueden ser privados o públicos, pero son extrajudiciales. Segunda diferencia, el proceso, o sea, se termina toda la relación jurídica entre las partes con la satisfacción de la pretensión a través de la ejecución de sentencia. En el juicio ejecutivo está la posibilidad de una revisión en un proceso posterior, porque la sentencia que se dicta adquiere la calidad de cosa juzgada en sentido formal. Y la tercera diferencia, que es importante para que la tengan presente, es que en la ejecución de sentencia se puede exigir el cumplimiento de cualquier obligación. Puede ser una obligación de dar sumas de dinero o cosas, de hacer o de no hacer. Mientras que en el juicio ejecutivo exclusivamente se puede exigir la obligación de dar sumas de dinero líquidas o fácilmente liquidables. Después entramos a desmenuzar los temas. Cambié la forma de dar la clase, pero me pareció ahora, se me ocurrió que esto podía ser interesante, marcarles la diferencia para aclarar. Así que los que vinieron el lunes ya verán que la clase es distinta, los que estuvieron presentes del lunes. Pero me parece que está bueno porque creo que les va a ayudar más a entender la diferencia. ¿Está? Bueno, con todo esto que ya vimos, ahora analizamos los títulos. ¿Qué sentencia podemos ejecutar en el caso de una ejecución de sentencia como título madre, digamos?
cualquier sentencia, ya sea dictada por un juez o por un árbitro, que se encuentre firme. ¿Qué significa? Que debe estar consentida o ejecutoriada. Esto ya lo vimos. Consentida es que las partes le dieron conformidad, ya sea en forma expresa, a través de un escrito, o en forma tácita, porque les venció el plazo desde que quedaron notificadas y no la apelaron. Ejecutoriada significa que hubo una vía recursiva. Se interpusieron recursos, los recursos prosperaron, no importa, pero se agotó la vía recursiva. Ahí está ejecutoriada. Esa sentencia firme debe determinar el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer. Y debe haber vencido el plazo de cumplimiento. ¿Cuándo empieza a correr el plazo de cumplimiento de una sentencia? De condena. O sea, la sentencia tiene que ser de condena, porque si absuelve no hay condena, salvo honorarios. Pero acá hablamos de la cuestión de fondo. ¿Cuándo empieza a correr el plazo de cumplimiento de una sentencia? No es Una vez a que está partir. firme. Ah. Que no sé quién No, dijo. A ver, no sé, yo no escuché. Ignacio, Sí, ¿qué habías dicho? una vez que está firme la sentencia. Bien, y Juan, no sé qué habías dicho. No, yo pensé que era otra cosa. Yo pensé que era a partir de la sentencia definitiva y que después, si había un recurso o algo, se suspendía el plazo, pero después seguía. No, es a partir de que la sentencia quede firme, como dijo Perfecto. Ignacio. A Bien. partir que quede firme, ahí empieza a correr el plazo de cumplimiento. En realidad, salvo que el recurso, en los supuestos donde el código determina, ahora que ya vieron recursos, se los puedo decir a horas del examen, que el recurso se puede conceder con efecto devolutivo. Normalmente el efecto del recurso es suspensivo, o sea que si yo me notifico e interpongo un recurso, suspendo la ejecución de la sentencia. No puedo ejecutarla si no está firme. Pero si la sentencia hubiese sido dictada en alguna cuestión donde el recurso de apelación se pueda conceder con efecto devolutivo, puedo puedo ejecutar la sentencia aunque esté en trámite el recurso. El ejemplo más fácil de entender y más común es el del recurso que se interpone sobre una sentencia de alimentos. Condena al alimentante a pagar la suma de tantos pesos en concepto de alimentos, el obligado al pago apela, no, el beneficiario deja de recibir alimentos. Entonces no, porque se concede con efecto devolutivo. Bueno, está bien. Vos seguís pagando la sentencia, empezás a pagar lo que surge de la sentencia. Cuando se resuelva el recurso, si se te hace lugar, tendrás pago a cuenta. Y si te rechaza, lo que pagaste está perfecto. ¿Está? Bien. Estos también son requisitos, son todas estas cosas ya las vimos, pero que los puse acá para que les quede bien claro todas las características. Esto igual ustedes lo tienen porque está subido en el... Y esto sería el otro punto que también estaba cuando les copié ahí la parte del artículo 498. ¿Qué otros títulos son ejecutables asimilados a la sentencia definitiva? Los acuerdos homologados. Y el acuerdo homologado puede surgir de una transacción privada celebrada entre los abogados que se presenta para ser homologado por el juez. Ustedes ya vieron, modos anormales de terminación del proceso, sería uno. La conciliación, que es otro modo normal de terminación del proceso, que se hace ante el juez y que también debe ser homologado judicialmente para que ponga fin al proceso y tenga la misma fuerza, las mismas características, o sea, asimilable a una sentencia definitiva. Y el acuerdo celebrado dentro de la instancia de la mediación prejudicial. ¿Por qué yo marco la diferencia acá? En realidad es una transacción, pero es una transacción prejudicial, por eso marco la diferencia. Porque la transacción es el acuerdo
que hacen las partes sin que intervenga el juez, que puede versar exclusivamente sobre derechos disponibles para las partes, no sobre otros. Profe, Sí, tengo una pregunta. En cuanto a justo que ahora estamos viendo lo de los medios anormales de terminación del proceso. En la parte de transacción, en el programa también habla de la transacción en el proceso penal, que nosotros vimos lo que era bien la transacción en general, digamos, pero no tan específico en materia penal. No sé si podía consultarle porque me quedó la duda. no, ni te preocupes. Porque de penal, si vieron algo, no, pero penal ni se toma. La realidad es que no se Buenísimo. toma Sí, en esta porque nos instancia, dieron así que no. transacción, pero bien general, no tocaron en materia penal. No. No. Genial. No, aparte si tuviera que hablarte tampoco sabría qué decirte porque no tengo ni idea. De transacción penal, que son cosas que se van modificando mucho sobre la marcha, y de hecho antes no estaban permitidas, y ahora sí, en determinados delitos, así, pero ni te preocupes. Bien, entonces, la mediación, lo que tiene de diferente entre una transacción o una conciliación celebrada dentro de un proceso como modos anormales, es que la mediación es un acuerdo, en la mediación, si las partes llegan a un acuerdo, se hace una transacción, pero el juicio no está iniciado, porque es prejudicial. Pero después se puede presentar ante el juez que fue sorteado, porque cuando se acuerdan que cuando se ingresa el pedido de mediador, se sortea mediador y se sortea juzgado, ya está el juzgado competente, se puede presentar para su homologación. Y si no se cumple, se puede ejecutar el acuerdo homologado. Después los honorarios regulados en concepto de costas, ya sea de abogados como de peritos, y las multas procesales, que son las que puede establecer o determinar o fijar el juez en el transcurso del proceso ante determinadas cuestiones que el código habilite para la aplicación de alguna multa, ¿no? Vinculado más con conductas desleales o conductas con efectos meramente dilatorios de las partes, o por alguna conducta ajena a la buena fe dentro del proceso, o que se haya acreditado, ¿no? Una mala fe procesal. O sea, determinadas cuestiones que el juez pueda generar la aplicación de una multa. ¿Está claro? De acá tienen que saber los títulos. Muy bien, pero solo los títulos. ¿Preguntas? Nada, bien. Bueno, ejecuciones especiales. También un concepto muy leve, la hipotecaria y la prendaria. Perdón. Las ejecuciones especiales nacen a través de un contrato que normalmente es un contrato de mutuo, o sea, es un préstamo de dinero que se garantiza el recupero a través de la constitución de una hipoteca o de una prenda. Ambos son derechos de garantía registrables. También está la prenda sin registro que, bueno, yo te voy a Belgrano y Entre Ríos y dejo el celular o el teléfono o el reloj y me dan plata. Y después lo voy a buscar y pago. Eso también es una forma de prenda. Pero la prenda con registro, que es la que puede ser ejecutable, es la que se puede generar sobre un bien mueble, registrable. Entonces podría ser sobre una embarcación, sobre un auto. Lo más común es las personas que compran un vehículo, no tienen el dinero, y el que les presta el dinero, que sería el mutuo, es el mismo vendedor, la concesionaria, y constituye una prenda para garantizar la percepción y el recupero de las sumas que se le adeuden en caso de mora sobre el mismo vehículo. Es decir, que tienen una garantía, un privilegio especial sobre el vehículo. Si el vehículo hay que subastarlo, el primero en cobrar va a ser el acreedor prendario. Lo mismo pasa con la ejecución hipotecaria, pero con relación a un inmueble. Se inscribe en los registros la hipoteca o la prenda. Si hablamos de la hipoteca, hablamos de un inmueble, el registro de la propiedad inmueble. Si fuera un vehículo, en el registro automotor o en el registro prendario. Y
hasta tanto no se denuncie la cancelación, el derecho real sigue constituido y es oponible a terceros porque está inscrito en un registro, eso lo hace público. Entonces, en el caso que no se cumpla, el acreedor inicia la ejecución hipotecaria. O sea que en realidad es obligación de pago de suma de dinero garantizado con un privilegio especial hipotecario o prendario. ¿Está? Y llegamos al juicio ejecutivo. Como les adelanté hoy, el juicio ejecutivo es un título extrajudicial que trae aparejado ejecución. ¿Qué significa esto? Que para que un documento, un título extrajudicial, se pueda ejecutar, es decir, pueda ser la base, el título base de un juicio ejecutivo, que con solo inicio de la demanda y adjuntar ese documento, el juez ya va a ordenar va a librar un mandamiento de intimación de pago y puede ordenar la traba de un embargo sobre un bien del deudor ejecutado, van a poder serlo aquellos que la misma ley los enuncie como tal. O sea, el carácter de ejecutivo se lo da el código a los documentos. Profe, perdón, Decime. me quedó una ¿Sí? duda de lo anterior. Así. Entonces, en las ejecuciones especiales, ¿cuál es el título? ¿Un contrato Sí, de es un mutuo? contrato de mutuo con garantía hipotecaria o prendaria. Ah, bien, era Sí. eso. Gracias. Sí, de nada. En el caso entonces del juicio ejecutivo, el Código Procesal Civil y Comercial enuncia cuáles son títulos ejecutivos. Ahí yo igual les puse los artículos. ¿Y qué va a decir? Bueno, cualquier documento público o privado donde las partes hayan pactado que el reclamo de las sumas a través de la vía ejecutiva. Pero ¿qué obligación? Como les dije hoy, exclusivamente la de dar suma de dinero, líquida o fácilmente liquidable. Líquida es que está el monto. Pagaré la suma de 300.000 pesos. Líquido. Es fácilmente liquidable cuando yo doy alguna pauta, pero tengo que hacer una simple operación matemática para determinar cuánto es el equivalente. Y eso lo más fácil de entender es la moneda extranjera. Si yo me comprometo al pago de una obligación en moneda extranjera, ¿cuál va a ser el valor? Y bueno, va a ser el valor de tipo vendedor del Banco Nación Argentina, o va a ser el valor necesario para la adquisición de esa moneda extranjera, de acuerdo a cómo se haya pactado o convenido, o la moneda extranjera, directamente. ¿Está entendido? Entonces, lo importante es que no podemos hablar de otro tipo de obligación que no sea de pagar, es dar sumas de dinero. Esa es la única obligación exigible. Acá encontramos entonces, por ejemplo, los impuestos. Son percibidos a través de un juicio ejecutivo, que se llama premio, el juicio de tasas de alumbrado verde y limpieza, de ingresos brutos, de impuesto inmobiliario. Podría ejecutarse, por ejemplo, la matrícula para ejercer la profesión, la CAO, que es la cuota anual obligatoria de la caja previsional que tenemos los abogados, que no se llega con los aportes al mínimo y no se paga, la caja de abogados puede ejecutar. Es un título ejecutivo. En general, siempre que haya que pagar sumas de dinero, salvo que no esté pactado o no esté contemplado expresamente por la ley, normalmente son ejecutables. Pero no puede ser una suma a ¿Son precisar. Tiene que ser, ejecutables? ¿Dijo, doctora? Se sí, me que trabó son justo. Ah, que gracias. son ejecutables. Pero que en general, pero lo importante es que sea una suma de dinero determinada o fácilmente determinable. Si yo pongo que se va a ejecutar el valor de venta de un auto de tal año, no es una suma fácilmente liquidable. Porque ¿cuál es el valor de venta de no sé, de un Fiat 1 modelo
80. Para algunos vale un montón, para otros no vale nada. Porque el que es coleccionista y dice, el auto está impecable, no sé si había sido uno en el año 80, de eso no cualquier cosa. Los autos no son muy fuertes. Pero si fuera así, para un coleccionista vale fortunas. Y para alguien que quiere un auto nuevo no vale nada, un auto que tenga 40 años de antigüedad. ¿Mm? ¿Está? Entonces, eso no es una suma líquida. Obvio, no es una suma fácilmente liquidable. Pero si yo digo, el valor fiscal de tal bien, y está identificado durante el año 2021, eso sí, porque la evaluación fiscal es anual, se pide un informe a ARBA y ahí yo ya lo tengo el valor fiscal. Es absolutamente fácilmente liquidable. Pero ahí ¿Está no tiene entendido? que ver también con los intereses de las partes, entonces. ¿A qué te referís con los intereses? Y como el ejemplo que vos acabas de dar, que un auto de hace 40 años para mí capaz no tiene valor, pero para un coleccionista es lo mejor. Sí, sí. Entonces ahí sería como intereses distintos entre las partes. Sí, pero acá no importan los intereses, acá importa de qué monto hablamos. Okay. Porque en realidad, ¿cuál sería el juicio? El juicio es que yo inicio una demanda y digo, vengo por el presente, iniciar un juicio ejecutivo contra fulano de tal por la suma equivalente al valor de venta del auto Fiat 1 modelo 80. No, no se puede. Y si yo digo, bueno, voy a presentar una tasación y el que me lo tasa, ¿qué valor le va a dar? No tiene un valor determinado. Es muy difícil. Porque, a ver, él te puede decir, y calcula que vale tanto, pero el calcula que vale tanto no es un monto líquido. Lo que quiero decir con este ejemplo, que eso no es fácilmente liquidable, porque están las variables. Para determinar el monto entran muchas variables. En el mercado de compra-venta, entre la oferta y la demanda, se va a determinar el valor. Entonces, algo que para alguien, por eso pongo este ejemplo, que para alguien vale mucho, para otro no vale nada. Si a mí me están ofreciendo un Fiat Uno, me generan más problemas que ventajas, porque primero no sé si anda, donde tengo que pagar una cochera, el seguro, y capaz que ni anda, lo tengo que llevar al mecánico, qué sé yo. Y para otros sí, porque toda la vida lo quiso y porque colecciona autos y porque ese es un auto que lo puede hacer para turismo carretera, no sé. Entonces, no es fácilmente liquidable. Eso es lo que quiero explicar con esto. No es fácilmente liquidable. ¿Está? Bien. Otras características del título, del documento. La obligación tiene que ser exigible. La obligación tiene que surgir que sea exigible del título. ¿Cómo surge? Porque ya operó la fecha de vencimiento. O si fuera un cheque, que es una orden de pago pura y simple, donde a mí me lo dan y es una orden que o sea, si yo doy un cheque, doy la orden al banco para que al portador del cheque o al beneficiario del cheque le paguen tal suma de dinero, o le transfieran o le depositen tal suma de dinero. Estoy dando la orden al banco para que dé de mi cuenta, pero si el cheque es rechazado por falta de fondos o es rechazado por cuenta cerrada, ahí se convierte en un título ejecutivo. No por la fecha. Porque si yo nunca a mí me dieron un cheque con fecha de pago diferido para el 7 de junio y nunca fui al banco a cobrarlo, no lo puedo ejecutar. Porque a lo mejor el banco tiene la plata ahí y están esperando que yo llegue. Tiene que estar rechazado. El pagaré es un documento a través del cual una persona se compromete a abonar a tal la suma de tantos pesos con fecha tal. Si vencido ese plazo no pagó y el acreedor tiene el cheque en su poder, el pagaré en su poder, lo puede ejecutar. La obligación es exigible. Hay veces que es necesario preparar la vía ejecutiva y este es un caso, o el caso más común de la preparación de vía ejecutiva es en la ejecución de alquileres de bienes inmuebles. Ahí, para poder ejecutar, yo primero como parte actora, locadora, presento la demanda con el contrato de alquiler.
y a lo mejor alguna carta o documento que le mandé al inquilino reclamándole los alquileres. Y digo que no me paga desde febrero de este año. Y hago el cálculo de los meses de alquiler y los meses de mora. Y inicio juicio ejecutivo por esa suma de dinero. Es fácilmente liquidable, porque si pagaba 10.000 pesos por mes de alquiler y son 5 meses, serán 50.000 pesos. Más intereses punitorios que se van a calcular al momento de su efectivo pago, más las costas y costos de juicio. Bien, ¿qué va a ordenar el juez? No me va a ordenar como si hubiera presentado un pagaré. Primero hay que preparar la vía ejecutiva. ¿Cómo se prepara la vía ejecutiva? Va a ordenar que se cite al inquilino a que reconozca la firma, salvo que la firma esté hecha, certificada por escribano. Ahí entonces no es la certificación de firma. Al inquilino y al garante. Pero si tiene firma certificada, esa parte no es necesario hacerla. Pero también va a citar al inquilino para que presente el último recibo de alquiler que tenga en su poder. Y ahí va a quedar preparada la vía ejecutiva. Porque si el inquilino presenta un recibo de alquiler del mes de mayo, significa que hasta mayo tiene todo pago. Entonces la ejecución procederá por junio y julio, no por lo anterior, porque el pago del alquiler se entiende que es una obligación que está dividida en cuotas el pago, pero que es integral. Entonces, si yo tengo un recibo imputado a mayo, es que hasta mayo está todo pago. Distinto el tema de las expensas, que son individuales. Yo puedo tener un recibo de pago de expensas de julio, pero deber todas las anteriores. La ejecución de expensas comunes no se prepara, no requiere una preparación de la vía, como los alquileres. ¿Y cómo se inicia el juicio? Bueno, el administrador tendrá que presentar el reglamento, copia certificada del reglamento de copropiedad, copia certificada del acta de asamblea que lo designa a él y al consejo de propietarios si hubiera, y el certificado de deuda, que es el título en sí, donde tiene que estar, según lo que la jurisprudencia, y bueno, y ahora fue incorporado por el Código Civil y Comercial, más los requisitos que pueda establecer el reglamento, en principio sí tiene que tener el detalle de la unidad, identificar a la unidad, al propietario, el detalle de todos los periodos devengados con sus respectivas fechas de vencimiento y monto. Y profe, Capital puro, sí. tengo una pregunta, porque justo si una persona le hace juicio por ejecución por las expensas, suponete que no pagaba hace 5 meses, lo más probable es que no siga pagando durante el juicio. ¿Qué pasa ahí? ¿Se acumulan Se va ampliando. los El periodos? código te habilita, el juicio ejecutivo te habilita en las obligaciones de vencimiento periódico que se sigan ampliando. Ah, bien. Sí, vos podés ampliar antes del dictado de la sentencia o después del dictado de la sentencia. ¿Vos lo Si que es ampliás qué es la demanda? ¿Vos qué? Perdón. ¿Qué es lo que se amplía? Ampliás ¿La los demanda? periodos. Ah, Claro, de alguna manera ampliás la demanda o ampliás, sí. O ampliás ampliás los la periodos, pretensión, denunciar claro. el vencimiento de nuevos periodos. Bien. Lo presentás y si ya se hubiera librado el mandamiento y ya se hubiera dictado sentencia, por ejemplo, lo que hace el juez es intimar para que adjunte los recibos bajo el percibimiento de hacer extensiva la sentencia, los recibos de esos periodos reclamados. Si no se hubiera dictado sentencia, lo que se hace es, ya que estaba mirando, ahora te digo, Jacqueline, si no se hubiese dictado la sentencia, el mandamiento se va a librar por el monto total, no por el monto de la demanda, sino el monto de la demanda más la ampliación de demanda. Ahí sí sería una ampliación de demanda propiamente dicha. Bien, ahí Pero entendí. el juicio ejecutivo es un juicio muy especial y no tiene ninguna norma muy aplicable a los procesos de conocimiento. La preparación de la vía ejecutiva se da para la ejecución de alquileres, no para otros procesos de ejecución. Los demás no es necesario. En principio, salvo que alguna ley en especial lo determine. ¿Pero de qué va a depender? ¿El tipo del título? No, por eso. Le va a depender que la ley lo diga. Ah, listo, perfecto, gracias. Acá hice el cuadrito sobre el tema. La Profe. ley, el Código Procesal lo dice con respecto a la ejecución de alquileres, de bienes inmuebles. Sí. La imposición de astraintes ante el incumplimiento
de una resolución, de lo que dispone una resolución judicial, ¿se pide por proceso de conocimiento o también acá en el proceso ejecutivo? Cuando se hace, por La percepción ejemplo... de los astraintes. Sí, Los astraintes en realidad es una multa que se aplica con efectos condenatorios. claro. Entonces se puede requerir el pago a través de la ejecución de sentencia. Es una Esa era mi... resolución judicial. A ver si en la demanda podías pedirle que la imposición de astraintes justamente al juez a favor del Lo actor. que pasa es que en la demanda uno puede pedir la imposición de astraintes para el caso de que se haga lugar a la sentencia, que la sentencia sea de no hacer, donde no tenés otra forma de cumplir, de exigir el cumplimiento que no sea a través de una multa progresiva, compulsiva, económica, pecuniaria. ¿Mm? Claro. Entonces, es la manera de obligarlo. Cuanto día pase de demora desde que quedó firme la sentencia y no haya cumplido con la obligación de hacer, que puede ser cesar en los ruidos molestos o cesar en la pérdida, filtraciones de agua o cesar en los malos olores o en la emisión de gases tóxicos, ahí se le aplica una multa que va aumentando día a día hasta que cumpla. Entonces vos después ejecutás, pero en una ejecución de sentencia la multa. Porque Claro. tiene origen judicial. Bien. No Sí, es sí, sí, sí. origen extrajudicial, es judicial. Claro. Lo que sería el origen extrajudicial, como podría ser un interés punitorio, un interés compensatorio, ahí es diferente porque eso se requiere en el juicio ejecutivo o en el proceso de ejecución que se haya pactado la tasa de interés. Pero bueno, depende cuál Claro. sea el proceso, ¿no? ¿Mm? Sí, 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 perfecto. Gracias. De nada. Bien, cuando nosotros hablamos del mandamiento, o sea, en el juicio ejecutivo vamos a ver que en el juicio ejecutivo vemos un poquito de algunos actos procesales. El juicio ejecutivo, el juez, o sea, ninguno de los procesos de ejecución, ¿no? No va a ordenar un traslado de la demanda ni va a notificar la demanda con las copias mediante una cédula al demandado, como pasa en un proceso de conocimiento. Eso lo habíamos visto cuando vimos las diferencias, porque la posibilidad de discusión es muy acotada en un proceso de ejecución, muy acotada. En el caso de la ejecución de sentencia, porque ya hubo una sentencia que se expidió sobre el derecho de fondo, y en el caso del juicio ejecutivo, porque se le da el carácter de ejecutivo a estos documentos, dejando la posibilidad de discusión para después de pagar. Entonces lo que se ordena es un mandamiento. El mandamiento es un instrumento público como una cédula de notificación que va a diligenciar el oficial de justicia. La cédula que va a domicilio real o legal, que sea, o en este caso ahora ya no. No sé el día de mañana qué pasará, si volverá algún día la cédula, me imagino que no, en soporte papel, pero la que va en soporte papel al domicilio real o denunciado es una cédula diligenciada por un oficial notificador. El mandamiento es diligenciado por un oficial de justicia. Están ambos en la misma oficina. Pero el oficial de justicia tiene muchas más facultades. No es solamente comunicar, no es solamente notificar. El oficial de justicia, a través del mandamiento, en este caso, va a intimar de pago. Es decir, se va a presentar en el domicilio del ejecutado y lo va a intimar a que pague la suma que reclama el actor más el monto que el juez ha presupuestado provisoriamente para responder a intereses y costas del proceso. Entonces, si la demanda era de 150.000 pesos y el juez estima provisoriamente 48.500, lo va a intimar al pago de los 150.000 más los 48.500. Si la parte paga, ese dinero, que es casi imposible, se denunciará, se acreditará, se depositará en la cuenta judicial a nombre del juzgado, en el Banco Provincia de Tribunales, y después se hará la liquidación y se verá si la plata alcanza, falta o sobra. Pero esas cosas, eso como que no ocurre. ¿Qué es lo que puede sí ocurrir cuando reciba el mandamiento? Que no pague. Entonces, si no paga, y la idea es embargar bienes muebles, en ese momento el oficial de justicia, que tiene que estar para ello acompañado del abogado o algún representante designado por el abogado de la parte actora, podrá
embargar bienes para cubrir las sumas deudadas. Embarga el televisor, la computadora, el microondas, lo que sea. No, lo deja como depositario al ejecutado, pero toma nota de todo y aparte lo hace responsable de la pérdida, extravío o ruptura o lo que sea. Es muy común que en este tipo de procesos, salvo que sea un monto muy bajo, se embarguen de otra manera, que se embarguen sueldos, en cuyo caso el embargo es a través de un oficio, que se embarguen bienes inmuebles, en cuyo caso también es a través de un oficio, pero al registro de la propiedad, o que se trabe un embargo sobre una cuenta bancaria. Entonces, los embargos se suelen instrumentar mediante oficios. Pero ese oficio puede, o ese embargo, mejor dicho, puede ser ordenado antes de librar el mandamiento o después. Depende cómo lo pida la parte. Como hay una presunción de certeza de la existencia de la deuda y de la obligación del deudor, entonces eso ya habilita al pedido de un embargo preventivo. Bien, entonces, volviendo al mandamiento, lo intima de pago y lo cita de remate. ¿Qué significa? Bueno, sí, en su caso puede embargar, ¿no? Eso yo lo puse acá como punto 5 porque, pero si fuera que embarga bienes muebles sería el punto 2. Lo cita de remate, es decir, le va a decir que si se hace lugar a la sentencia, a la demanda, se le van a subastar esos bienes o los bienes que se le embargan. También se lo cita que constituya domicilio legal, es decir, que se presente con abogado, constituya domicilio legal y electrónico, y si tuviera derecho a hacerlo, o sea, si tiene alguna defensa para plantear, se lo cita que oponga excepciones en el plazo de 5 días. Ojo con las excepciones. Estas excepciones no tienen nada que ver con las excepciones del 344 y 345, que es la del proceso de conocimiento. No son defensas previas, son la única forma de defensa que puede articular el ejecutado. Y que van a girar en torno no a las cuestiones de fondo, porque acuérdense que en los procesos de ejecución no se discute la naturaleza de la obligación. Acá no vamos a discutir por qué firmé un pagaré, por qué le di un cheque, o por qué las expensas de del último bimestre son de 15.000 pesos y de los anteriores de 12.000. No, eso no se va a discutir. Se va a discutir si el título es hábil, si la firma me pertenece, si soy el dueño de la propiedad, si pagué o debo. Si pagué, tengo que adjuntar recibos, o sea, puedo poner excepción de pago documentado, total o parcial. Si está prescripto, si hubo una quita, si hubo una espera, si soy el titular de la obligación o no, pero eso forma parte de la habilidad o inhabilidad de título. Si el documento fue falsificado. Entonces puedo plantear la excepción de inhabilidad o falsedad de título, puedo plantear la excepción de pago total, parcial total o parcial documentado, la excepción de prescripción, pero no tengo mucha más defensa para plantear. Es lo que enuncia el código en forma taxativa. No tienen que saber todo, porque esto ustedes lo van a ver en profundidad en proceso de ejecución, pero sí el límite es el mínimo, lo que yo estoy diciendo en clase. Bien, y por último... Profe, perdón. Sí, decime. Estas defensas que puedo poner el ejecutado, ¿en qué artículo se encuentran? 500, espérate que ahora no me acuerdo exactamente, pero espera que me fijo en el Lex, que para eso lo tengo. Ya te digo, 540 y pico creo que es. A ver, acá alguien me sopla algo. 542, sí. Y por ahí andan. 540 y pico, Sí, es 538. Ahí en el 42 es donde las enuncia, ¿no? Claro, sí. Incompetencia, falta de personería en el ejecutante, bueno, etcétera. Perfecto. Etcétera. Bien, claro, bueno, además esas, está bien, la incompetencia, la falta de personería, que son excepciones que tienen que ver con siempre con cuestiones
técnicas, ¿no? O sea, nunca vamos a ver nada que tenga que ver con la causa de la obligación. Claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si ya terminamos, profe, yo tengo una pregunta, pero de Me otra queda unidad. me queda un Listo. segundito lo de Está la bien. sentencia Dale. y ya termino. No, porque quería ir... No, lo que les quería decir de acá, del código, porque ahora abrí el código, bueno, acá está, además del 542, que hoy me habían preguntado, el 538 y 539 son los que hablan de la ampliación posterior o anterior, perdón, el 38 anterior y el 539 posterior a la sentencia, si vencen nuevas obligaciones. Y bueno, si se hace lugar a la sentencia, perdón, a la demanda, que eso lo vamos a ver ahora en la sentencia, el 551, que el lunes no olvidé de mencionarlo, que es el que habilita la opción del juicio ordinario posterior. Y lo importante de acá es que léanlo bien el 541, tengan presente cuando vean este tema del 541, que eso también ya lo vimos en su momento, pero no importa, lo quiero recalcar, que cuando se hace el juicio de conocimiento posterior, no pueden las partes plantear las defensas que el juicio ejecutivo les autorizó y que no fueron planteadas. Solamente pueden plantear aquellas o articular aquellas defensas que el código no permite. Es decir, si la firma está falsificada, mi firma en el pagaré, y yo no planteé en el juicio ejecutivo inhabilidad o falsedad de documento por falsificación de la firma, no lo puedo plantear en un juicio de conocimiento posterior. Porque con respecto a las defensas que el código me permite plantear en el proceso, en el juicio ejecutivo, hay cosa juzgada. ¿Se entiende? Principio de preclusión, profe. Más que preclusión, cosa juzgada. Claro, sí. Pero lo importante es que ustedes tengan presente lo del 551, que se puede, por eso acá igual en el cuadro lo dice, iniciar un proceso de conocimiento posterior con los límites que establece 551. Es importante que no se olviden cuáles son esos límites. No puedo articular las defensas, que articulé y me las rechazaron, o que no articulé, pero que el código me habilitaba a hacerlo. O sea, si me dejaron el mandamiento y fui al abogado el día sexto en vez de antes, y me dice, tenés 5 días para plantearla, ya no podemos plantear ninguna, no pueden iniciar un juicio de conocimiento posterior planteando la falsificación de la firma o la inhabilidad del título. Porque sobre esa cuestión tuve mi momento procesal oportuno y no lo utilicé. ¿Qué defensas puedo utilizar en el juicio de conocimiento posterior? Que el código lo llama ordinario, pero es de conocimiento, puede ser sumario también. Las que el código no me permite utilizar en el juicio ejecutivo. ¿Está? ¿Entendido? Bien, acá estas características de la sentencia de remate es una sentencia interlocutoria, pero en realidad tiene carácter definitiva porque pone fin al proceso mandando llevar o rechazando la sentencia, la demanda. Y luego de esto, si ordena llevar adelante la ejecución, ahí habrá que designar un martillero que va a subastar los bienes o el bien embargado, y del producido de la subasta el actor podrá cobrar lo que le alcance o lo que resulte de la liquidación, si fuera más lo que tiene para cobrar que lo que vale la propiedad. Al revés, si fuera más lo que vale el bien vendido que lo que tiene para cobrar. ¿Está entendido? ¿Preguntas? ¿De esto nada? No, por el momento Sí. no. Yo no. Una pregunta. Del Decime. 551, donde dice juicio ordinario, usted aclaró que podía hacer cualquier tipo de proceso. En realidad dice ordinario, pero es de conocimiento. Ya la jurisprudencia ya es uniforme al respecto, que puede ser cualquier proceso de conocimiento, que normalmente son ordinarios o sumarios.
Listo, No va a ser ejecutivo. gracias. Quiero decir, no va a ser sumarísimo. Sí, te Sí. entendí, gracias. De nada. Juan, Sí, la duda que tengo es de la unidad de modos anormales de determinación. sí, En el allanamiento, cuando sí. el demandado se allana, puede o cumplir la prestación o no cumplir La pretensión. la pretensión. Sí. Y la resolución varía según si se cumple o no se cumple. Hasta Ujú. ahí voy bien. Sí. Y acá yo tengo que si se cumple la prestación, la resolución que lo resuelve tiene forma de interlocutoria. Sí. Y si no se cumple, de sentencia definitiva. ¿No sería al revés? No, Ah, porque pues si tenía la duda si lo cumple, tenía mal. no, si cumple la resolución judicial, lo que hace es poner fin al proceso, determinando que ha quedado la pretensión satisfecha. Y por eso no tendría que tener Pero si si se no, cumple porque la la de sentencia sentencia definitiva. Razona lo siguiente, Juan, la sentencia definitiva resuelve un conflicto. La sentencia interlocutoria es la que puede resolver otras cuestiones. Acá no se está resolviendo la cuestión de fondo. Se está resolviendo si el allanamiento satisface o no la pretensión del actor y si cumple los requisitos necesarios para poner fin al proceso. Pero si no cumplió, el juez tiene que determinar un plazo de cumplimiento de acuerdo a las características y pretensiones de las partes. Entonces, el allanamiento, ¿qué fin tiene? Es el reconocimiento de la pretensión, pero como no está cumplida, el juez tiene que resolver algo. ¿Qué va a resolver? ¿Qué plazo le da para cumplir? Claro, lo había razonado de otra manera. Ahí entiendo. Perfecto. Bien, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Mientras alguien piensa si tiene alguna otra pregunta, les cuento un poco de mañana. Mañana a las 9 inicia la doctora Berardo y el doctor Vicente con la mesa. Yo ya les subí el link, que es la mesa F. Todos tienen que estar a las 9 en la mesa F, se va a tomar asistencia y van a dar sus presentes. Si alguno tiene un problema de fuerza mayor que no pudo estar a las 9 y dar el presente, hágalo a la brevedad y dé las explicaciones del caso, porque si no, ya está ausente. Ahí se va a organizar la mesa. Entonces, depende cuántos hayan, les dirán. O sea, la idea es que ustedes ingresen al Zoom, puedan ingresar o salir sin estar, como es para las clases, no tienen que estar pidiendo autorización para ser admitidos. Pero el que rinde tiene que tener, por supuesto, la cámara prendida y el micrófono prendido, y los que están en la sala de espera, los que están sin rendir, que están en el aula igual, pueden apagar el micrófono y apagar la cámara. Pero estén atentos para cuando lo llamen. Entonces, si empiezan a tomar por la lista alfabética, los de la A y la B, estén más atentos, pero como se va a dictar, se va a tomar asistencia, ustedes van a saber el orden. Si alguno, por una cuestión personal, de salud, de viaje, de familia, de trabajo, necesita rendir a primera hora, lo tiene que decir a las 9 de la mañana. No vengan a las 3 de la tarde diciendo, ay, doctora, pero yo trabajo a las 5. Bueno, tiene que avisarlo antes, porque así nos organizamos. ¿Está claro? Yo voy a arrancar a la misma hora con la comisión 1. Mi idea es que a eso de las 11 de la mañana, depende cuánta gente haya en cada una de las comisiones, abro otra. O sea, va a haber una mesa fija en cada comisión y yo voy a abrir como mesas en una o en otra. Como para que no se estén acumulando los de la comisión 2 y liberando los de la comisión 1. Entonces, bueno, tomaré algunos de la comisión 1 y después de la comisión 2. Seguramente yo ahí les diría, una vez que esto esté organizado a las 9 de la mañana, que sepamos cuántos son, a lo mejor yo ahí ya les digo, igual tengo que publicar, no sé si lo publiqué, creo que no. El link de la sala C es la que voy a tomar yo. No lo publicaste. Bien, entonces ya después los voy a publicar y ya ahí les diré quiénes son los alumnos y a partir de qué hora, que van a ser los que están después, normalmente en orden alfabético, los que sigan. Generalmente ocurre así. ¿Está? Por ejemplo, Jacqueline seguramente vas a rendir de las primeras, Sí, salvo de que las alguien primeras. pida rendir primero. Entonces es importante
igualmente, cuando yo abra la mesa, le voy a decir a la doctora Berardo, bueno, avisale a tales alumnos, o sea, que ustedes tienen que estar, tipo 11 de la mañana, estén atentos, porque a lo mejor yo lo que voy a decir es, bueno, aviso que a las 11:30 abro la mesa, o a las 12, depende cómo venga con la otra mesa. Abro la mesa C y cito a los alumnos tales. Y eso se los comunica a ella y yo los publico en el campus. ¿Está? ¿Está claro? Ahí, bueno, si hay problema con alguno que no sabía y que entró más tarde, pero que ya había dado el presente, bueno, lo arreglamos, no hay También dificultad. tenemos que estar atentos, o sea, lo que vayan diciendo al momento de ingresar a la sala para dar el presente y también al campus por algún aviso que haya pertinente. Sí, más que nada los que no estén primeros de la lista, porque los que ya arreglan, que les dicen a las 9 de la mañana más o menos, Sí, bueno, calculen no que sería mi rinden. caso porque obviamente voy a ser de las primeras. No es tu caso, o sea que yo, Jacqueline, no te voy a ver. Yo que soy de corta voy a tener que estar atento a eso. Exactamente, claro. Vos sí. ¿Mm? O sea, como yo voy a estar tomando sola, porque encima voy a estar sola en la mesa de la Comisión 1, en algún momento voy a tener que cortar, organizar lo de ustedes, porque no voy a poder hacer simultáneamente, tomar el examen y organizar a quiénes tomo y a partir de qué hora. Entonces, por eso no les doy tan poca precisión. Pero la ventaja que tiene esta poca precisión es que ustedes, y más los que están en la lista no de los primeros, yo soy P, o sea que los he sufrido como todos ustedes, que están al final, es que en vez de rendir a las 5 de la tarde, puedan rendir más temprano. Entonces, Sí, que en pero también algún se sufre momento ser de los haya 2 primeros. mesas. ¿Cómo? Que también se sufre ser de los primeros. Porque No, ya lo ese sé, hilo sí, de pero ser de la los espera primeros. se hace larga, ¿eh? La espera se hace No, larga. sí, más Ay, vale. sí, yo pedí rendir primero, pero un miedo también. Es como, te lo sacás de encima, pero un miedo de rendir primero. Ah, me dijeron, Juliana, de vos, me dijo Sí. Guillermo. Sí, Sí. yo igualmente creo que él ya te lo dijo, pero Sí, lo sí, que le sí. pedí que te avisara era que igual a las 9 vos comuniques Sí, obvio. para rendir Perfecto. primera. Gracias. Y entonces Jacqueline queda segunda. Bueno, Genial, Jacqueline. después pagarle el café. ¿Alguna Profe, pregunta? Yo Sí. también ya le comuniqué a la doctora Berardo hoy que tengo turno 10:30 con el dentista para sacarme una muela, a ver si no podía rendir dentro de las primeras. Ella me dijo que no había Sí, drama, pero te por aviso a vos supuesto. también por las dudas, Perfecto. por si se llega Bueno, capaz de en tu hacer. caso, Igual a las Catalina, 9, que vos sí, tenés un tema complicado con el horario, porque si vos tenés que estar en el dentista a las 10:30, tendrías que salir de tu sí, a casa las 10 más o menos. a las 10, capaz que vas a ser la que tenga que rendir primera. Ok, ¿Eh? Porque a ok. lo mejor Juliana puede esperar, porque ¿cuál es el tema? Que uno calcula que el examen puede durar 15 minutos. El que sabe mucho, en 10 minutos el examen está. Y el que no sabe nada, en 10 minutos el examen está. Pero después hay un gran número de personas que les cuesta comunicar lo que saben o no saben tanto y se hace el examen largo. Y hay exámenes que han durado 40 minutos, que es agotador para el que rinde y para nosotros que tomamos. Pero es la realidad. Por eso yo les digo que en tu caso capaz que es preferible que te tomen primera. Si vos tenés un horario tan... Y encima no es que después que te sacaron la muela no vas a poder venir a rendir, pero no vas a poder ni hablar a lo mejor. Claro, no. No Ese es sé. el punto, porque si no yo te diría, sacate la muela, si fuera un control médico, te diría, bueno, cuando termine te tomamos, última. Pero con eso es más complicado. Así que hace eso, ¿eh? ¿Está? Dale, dale, profe. Listo. ¿Alguna otra cosa, chicos? ¿Nada? No, Bueno, yo creo que son todos nervios. Si sí, nadie por pregunta supuesto, nada. por supuesto. Yo sé, a ver, para muchos o para algunos es el primer oral, otros ya han rendido orales, o sea que ya tienen la experiencia. Otros somos recursantes. Otros son recursantes, o sea que ya depende a dónde llegaron con la recursación, porque si no aprobaron el primer parcial, no tuvieron oral. Pero bueno, la cuestión es que los nervios los tienen que aprender a controlar, como aprendemos todos. Porque la situación de nervios, no les digo que ayer no estábamos todos nerviosos mirando a
los penales. Y estaremos el sábado jugando contra Brasil. Esos nervios, cuando son cosas que uno no puede manejar porque no somos los que estamos jugando, son tremendos. Pero cuando uno es el protagonista del resultado de su trabajo, sea un examen, sea una audiencia, o sea un alegato, o lo que sea el día de mañana como abogados, y tenemos que aprender a manejarlo, porque si no, la vida nos va mal. Entonces, sí, es fácil decirlo, pero bueno, tómense un tecito cargado de tilo, Yo le digo un té cualquier de tilo, cosa, claro. claro, cualquier cosa Meditación. que les baje la locura, pero que no los duerma, y traten de concentrarse en el examen y de razonar. Por eso es que si ustedes estudian de memoria, cuando están nerviosos no se acuerdan nada. Pero si ustedes razonan, la razón funciona y la adrenalina genera que funcione mejor todavía. Porque cuando uno está con la adrenalina del examen o de la audiencia o de la discusión o de lo que sea, ahí, o sea, yo cuando estoy contestando una demanda, que estoy con toda la adrenalina del tiempo y demás, me doy cuenta que tengo pero las luces prendidas de una manera, después tengo una semana para recuperarme, pero los 10 días o 15 que estoy preparando la contestación de demanda, tengo como la cabeza, pero que no se me escapa nada. O lo mismo tiene que ser en un examen, pero ¿cuándo? Cuando sé. Si no sé, estoy complicado. Cuando sé y cuando puedo razonar. Entonces, consejo. Ahora ya, para el consejo decirles estudien y les quedan pocas horas, ya lo que no estudiaron, mucho no tienen. Pero razonen. Y esto, Jacqueline, que nos conocemos, yo he visto un cambio en vos en el aspecto que tus preguntas tienen una base de razonamiento. Vos antes no escuchabas y largabas. Y ahí es el error. Nada, soy muy impulsiva. Claro, pero no te sirve de nada, porque una cosa es ser impulsiva en otras cuestiones y otra cosa dando un examen. Respiren, escuchen la pregunta, piensen la respuesta. Y tienen la ventaja que uno con la cara le va diciendo no, o le va diciendo sí, que en el escrito eso no la tienen. Si ustedes encausan mal, encararon mal la respuesta y hasta que no está corregido ni se enteraron. O hasta que terminaron de entregarlo y miran la respuesta. Y a veces ni se dan cuenta. En cambio, en el oral, uno es de a dos el examen. Entonces, aprovechen eso. Pero tienen que pensar, razonen. No contesten lo primero que se les viene a la cabeza. ¿Está? ¿Mm? A nivel fútbol, ayer cuando pateó el gol fallido, ay, se me fue el nombre. Lautaro Martínez. Lautaro Martínez. No pensó, si no te había arquero, no pensó. Hubiera pensado un minuto y hubiera acomodado la pelota y era un gol y no hubiéramos pasado por los penales, que igual estuvo bárbaro porque fue épico, pero con el marplatense que atajó los 3 penales. Pero encima marplatense, o sea que doble orgullo. Sí, pero pero también hay que realmente, estar en el momento. pero es un O sea, jugador de uno fútbol viéndolo de que afuera es gana mucho más fácil. fortunas. No, Claro, se emocionó y desesperó, como nos pasa a mí a Exactamente, se Jacqueline, fue desesperó. ansioso. Bueno, sí, pero él es un profesional. Es un profesional. Hay que pensar. Y ustedes son estudiantes, no son profesionales. Son estudiantes que van a ser profesionales. Piensen, tómense un segundo. Que el arquero no va tan rápido, no vuelve tan rápido al arco. Bueno, ¿listo? Sí, le gracias por pusimos, todos los le consejos. pusimos el Muchas toque, gracias, profe. no, un placer. El toque futbolístico porque no podemos dejarlo pasar. Y así juntamos fuerza para el sábado. Bueno, chicos, un placer. La verdad que la comisión la he disfrutado un Gracias. montón. Fue una muy linda comisión. Me encantó cómo han participado. Me estoy dando cuenta que llevar le puse 3 L. Y la verdad que lo disfruté mucho. Así que un placer y les deseo lo mejor. Profe, una Las última clases. pregunta, perdón. Sí, decime. Me acordé de lo de
que capaz en la comisión, no sé si al final llegaste, pero habías comentado que si había horrores en el TP nos ibas a avisar para que lo revisemos. o que Es lo tengamos verdad, en es cuenta. verdad, y te digo sinceramente, no lo vi, pero hoy me ocupo de eso y les mando un mensajito por privado. Dale, ¿Eh? más que nada por eso, como dijiste vos, si tenemos que corregir Sí, algo para verlo para mañana. Después lo otro no pasa nada. listo, listo, listo. Muchas Sí, gracias. Ceci. no, de nada. Bueno, chicos, un placer. Nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos Adiós. mañana, No, profe. gracias. Profe, gracias. Chao. Chao, profe. Gracias por todo. A Chao, profe. ustedes.